Cordial saludo, estimados estudiantes. Bueno, esta es la primera clase virtual de hidráulica de tuberías. En esta primera clase vamos a tratar el tema de diseño de bombas en tuberías simples. Se muestra acá. Bueno, entonces continuamos. Bien, dentro del tema lo primero que vamos a hacer es definir o clasificar, los tipos de bomba. Tenemos bombas centrífugas, tenemos bombas de flujo axial, tenemos bombas de flujo mixto. Las bombas centrífugas son aquellas donde el agua entra de manera axial y sale de manera radial. Estas generan una presión relativamente alta con un bajo caudal. Las bombas de flujo axial, el agua entra y sale de manera axial. Para este tipo de bombas, el caudal generado es alto y la presión es baja. Y las bombas de flujo mixto, el agua entra de manera axial y sale en componentes de dirección axial y de dirección radial. Esas bombas son un punto medio, es decir, son como proporcionales en lo relacionado al caudal de la presión. Si de pronto quieren profundizar un poco más en cómo funcionan las bombas centrífugas y las bombas de flujo axial, hay unos links que les puede servir para que tengan una guía un poco más visual respecto a la definición que les acabo de dar. Bueno, ya habiendo clasificado pues el tipo de bombas, digamos en esta ocasión vamos a definir básicamente el diseño sobre una tubería simple, el cual consiste en calcular la potencia de la bomba. Esto para el sistema que se observa acá. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es un sistema simple? Básicamente lleva una sola línea. Bueno, para este caso tiene dos tipos de tubería. Bueno, tipos de tuberías es por el cambio de sección transversal de la misma, es decir, el diámetro, por lo menos esta es de 4 pulgadas y esta es de 2 pulgadas, pero el material sigue siendo el mismo. Tenemos elementos como la bomba, tenemos una válvula, tenemos un codo, ya tenemos otro codo y vamos a llevar desde este punto hasta este punto alcohol metílico. ¿Claros? Bueno, entonces dice lo siguiente: calcule la potencia de la bomba de la ilustración 1, que es esta que tenemos. Si conocemos la eficiencia, que la eficiencia, es de 80%, la eficiencia de la bomba. Dice, el flujo volumétrico en la tubería es de 54 metros cúbicos por hora. El flujo volumétrico hace referencia al caudal, muchachos. Me dice que es alcohol metílico a 25 grados. Dice además que la línea de succión de la tubería es de acero estándar de 4 pulgadas calibre 40. Ojo, acá aparece en la gráfica que es cédula 40, calibre y cédula es lo mismo. Me dice que tiene 15 metros de largo esta línea de succión. Además, me dice que la línea de descarga es una tubería de 2 pulgadas de acero calibre 40 de 200 metros de largo. Es decir, es todo esto desde acá hasta que llega al punto pues, a donde vamos a descargar el alcohol metílico. ¿Listo? Y además me dicen, oiga, suponga que los elementos de almacenamiento tienen bordes cuadrados. ¿Listo? Bueno, ¿cómo planteamos la solución? Entonces, el primer paso que se debe seguir es establecer el balance de energía del punto 1 al punto 2. Entonces, para eso utilizamos la ecuación de Bernoulli, donde me indica
que la presión en 1 sobre el peso específico del líquido más la elevación en 1 más la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la energía que agrega la bomba va a ser igual a la presión en 2 sobre el peso específico del líquido más la elevación en 2 más la velocidad en 2 sobre 2 veces la gravedad más las pérdidas totales. Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer, establecer la ecuación de balance de energía entre los dos puntos, 1 y 2. ¿Listo? Bueno. Dado que acá estamos bajo el efecto de la presión atmosférica, ¿sí? Entonces podríamos decir que P1 y P2 son iguales, por lo tanto sería 0 este término. ¿Por qué? Porque si pasamos este acá a restar, al ser igual P1 y P2, pues se cancelarían. Y la otra suposición que se hace es que la velocidad que se presenta en el punto 1 y en el punto 2 es aproximadamente 0. Entonces, la ecuación básicamente quedaría bajo las siguientes condiciones. Quedaría la energía que agrega la bomba, ¿sí? Quedaría Z sub 1, la elevación en 1, que para este caso ya la hemos pasado de sumar acá a restar acá, ¿sí? Quedaría también Z sub 2 y quedarían las pérdidas totales como así se plantea en la ecuación número 2. Bien, SH sub T, dijimos que son las pérdidas totales en el sistema, pérdidas de energía, ¿no? Están dadas por la sumatoria de las pérdidas menores y las pérdidas por fricción, o por longitud, como lo quieran llamar. Entonces, de pérdidas menores en la línea de succión que tenemos, la entrada al sistema de tuberías, solamente tenemos eso en la línea de succión. Y tenemos pérdidas por fricción, que son los 15 metros que tenemos de tubería de diámetro de 4 pulgadas. Esas son las dos primeras pérdidas que tenemos, una pérdida menor y una pérdida por fricción, que es la que tenemos acá, pérdida en la entrada, pérdida por fricción en la línea de succión. Ahora, en la línea de descarga tenemos las siguientes pérdidas. Tenemos la de la válvula, tenemos la de los dos codos, tenemos la de la salida y tenemos, bueno, esas que acabo de indicar son las pérdidas menores, ¿no? Los dos codos, la válvula. Y pérdidas por fricción o mayores van a ser, o va a ser, la de la tubería, que para el caso que nos propone el ejercicio son 200 metros en tubería de 2 pulgadas. ¿Listo? Entonces acá tenemos la pérdida menor en la válvula, la pérdida menor en los dos codos, la pérdida por fricción en la línea de descarga y la pérdida de salida. Básicamente esa es la organización que nosotros tenemos para determinar las pérdidas totales en el sistema. ¿Hasta ahí claros? Bien. Si de pronto tienen alguna pregunta o algo, lo pueden hacer al grupo de WhatsApp. De todas maneras, de este video se va a hacer una realimentación o retroalimentación para el desarrollo del taller pues, que tienen en la plataforma de Classroom. Ahora, el paso siguiente para este caso, o sea, para el caso de la solución de este ejercicio, lo que debemos de hacer es determinar la unificación de las unidades, es decir, tenemos un caudal en metros cúbicos por hora, eso lo vamos a pasar a metros cúbicos por segundo, es decir, unificar todas las unidades.
Entonces tenemos 53 metros cúbicos por hora, va a ser igual a 0.15 metros cúbicos por segundo. Ahora, me dice acá el anexo 1 para determinar el diámetro interior de la tubería del acero de cédula 40. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos acá de cédula, estamos hablando también del calibre. Resulta y sucede que las tuberías tienen un grueso, ¿cierto? Tienen un espesor y eso me generan dos tipos de diámetros. Está el diámetro interno y está el diámetro exterior, ¿cierto? Entonces, dependiendo del calibre con el que se esté trabajando la tubería, asimismo podemos revisar cuál es el diámetro interno. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta información básicamente nosotros la podemos sacar de las fichas técnicas que nos dé el fabricante de la tubería. Para este caso, bueno, nos dice que el anexo 01 para hallar el diámetro interior de la tubería, de acuerdo a lo que se revisó en el anexo 1, tenemos lo siguiente. Ya les voy a mostrar el anexo 1. Bueno, acá tenemos el anexo 1. Si ven en la tabla, dimensiones de la tubería de acero, cédula 40 o calibre 40. Acá tenemos los valores del diámetro exterior, espesor de pared, diámetro interior. Entonces, ¿nosotros con qué diámetro vamos a trabajar realmente? Nosotros vamos a trabajar con el diámetro ¿qué? Interior, porque es el diámetro efectivo por donde está fluyendo el líquido, ¿cierto? Entonces, digamos, para 4 pulgadas, ¿cuánto sería el diámetro interior efectivo? O bueno, el diámetro efectivo. De acuerdo a esto, en milímetros, para 4 pulgadas, el diámetro interior sería 102.3 milímetros. Ya teniendo esa información del diámetro interior en milímetros, pues este diámetro lo pasamos a metros y luego aplicamos la ecuación de área para una circunferencia, que cuál sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Cierto? Entonces, luego de aplicar eso, sabemos que el área va a ser igual a 8.213 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Sí? Para el tubo de 4 pulgadas, que es el tubo de succión. ¿Listo? Luego de tener esa información y de haber unificado pues las unidades, calculamos la velocidad de succión. ¿A qué va a ser igual la velocidad de succión? Si ustedes recuerdan, caudal es velocidad por área. Entonces, velocidad va a ser igual a caudal, que tenemos acá, sobre área. ¿Qué caudal? Bueno, tomando en cuenta que acá se va a tener como principio la conservación de masas, por lo tanto el caudal que entra es el mismo que sale, pues va a ser el mismo caudal, ¿de acuerdo? El área sí va a ser el área del tubo de la succión. ¿Cuál es el área del tubo de succión? Esta situación que tenemos acá ya descrita. Entonces, ¿cuál sería la velocidad? Sería 0.015 metros cúbicos sobre segundo sobre 8.213 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, que nos da un valor de 1.83 metros por segundo. Es decir, esta velocidad que tenemos acá, es la que se está presentando en este tubo. ¿Claro? Bueno, sigamos. Ahora, siguiente paso es calcular la velocidad de descarga. La velocidad de descarga, volvemos a lo mismo. Sacamos el área del tubo de 2 pulgadas de acuerdo a la información que se presenta en el anexo 1. Según el anexo 1, el diámetro efectivo en milímetros, es decir, el diámetro interior, sería de 52.5 milímetros. Que pasándolo, pues, o sea, determinando el área a partir de ese valor, nos generaría 2.168 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Claramente,
Ese diámetro interno tenemos que pasarlo a metros y de ahí sí calcular el área a partir de la ecuación de pi diámetro al cuadrado sobre 2 veces, perdón, sobre 4. ¿Listo? Bueno, volvemos a aplicar la misma ecuación de cálculo de la velocidad, que es igual a caudal sobre área, 0.015 metros cúbicos sobre segundo sobre 2.168 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Eso nos da la velocidad de descarga de 6.92 metros sobre segundo. Es decir, esa es la velocidad que se está presentando a lo largo de esta tubería, a lo largo de los 200 metros. Bueno, sigamos. El siguiente punto sería determinar la energía por velocidad en las líneas del sistema. Bueno, cuando nos referimos a determinar la energía por velocidad en las líneas del sistema, estamos hablando básicamente de las cabezas de velocidad. Pues tenemos la línea de succión, la línea de velocidad, perdón, la energía de velocidad en la línea de succión es igual a la velocidad de succión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, y la energía en la línea de descarga sería la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. O sea, acá tenemos en la línea de succión 1.83 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado igual a 0.17 metros. Es decir, esa es la energía que se presenta debido a la velocidad en la línea de succión. Ahora, en la línea de descarga tenemos 6.92, que es la velocidad de descarga al cuadrado, sobre 2 veces 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da una energía de 2.44 metros. Esa es la energía que se está presentando debido a la velocidad en la línea de descarga. ¿Listo? Siguiente paso. Definimos el estado del flujo en las líneas del sistema. Estamos hablando, bueno, acá nos habla de ver el anexo 2, ahorita revisamos qué es esa situación. Cuando hablamos de definir el estado del flujo en las líneas del sistema, ¿a qué nos referimos, estudiantes? Nos referimos a calcular el número de Reynolds, es decir, si esa vaina está en flujo laminar, turbulento o transicional. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, observar acá, tenemos Reynolds para la línea de succión. ¿A qué va a ser igual Reynolds para la línea de succión? Entonces, lo que establece el número de Reynolds es que el diámetro por la velocidad sobre la viscosidad cinemática, pues nos va a determinar cuál sería pues como el estado del flujo. Pues para este caso el diámetro, que ya habíamos consultado, pasamos pues a metros, multiplicado por 1.83, que es la velocidad. Digamos acá no estoy colocando unidades, pero ya sabemos que el número de Reynolds es adimensional. ¿Listo? Sobre la viscosidad cinemática. ¿De dónde sacamos la viscosidad cinemática? Básicamente la sacamos de el anexo 2. Ya vamos a revisar cuál es el anexo 2. Entonces acá tenemos el anexo 2. Me dice que es alcohol metílico. Me dice que el anexo 2 son las propiedades de los líquidos a 25 grados. Para este caso sería alcohol metílico. ¿Sí? Entonces acá que podemos encontrar en este anexo, podemos encontrar la gravedad específica, el peso específico, la densidad, la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Tenemos que es 7.10 por 10 a la menos 7, que es lo que se está presentando acá. Entonces el número de Reynolds para la línea de succión va a ser igual a 2.64 por 10 a la 5. Es decir, que estamos en un estado turbulento. Ahora, calculamos lo mismo para la línea de descarga, dándonos un valor de 5.12 por 10 a la 5, también indicándonos que es un estado turbulento. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar el diagrama de Moody, sabiendo que tenemos una rugosidad absoluta, que depende de qué, del tipo de material. ¿Qué tipo de material estamos utilizando? Acero, ¿listo? Y que con esa rugosidad absoluta podemos calcular la rugosidad relativa, ¿cierto?
y también tenemos un Reynolds. Con estos dos factores, ¿cierto? Perdón, con estos dos términos, con estos dos conceptos, podemos determinar los factores de fricción para la línea de succión y para la línea de descarga. Revisemos a ver cómo lo hacemos. Entonces, a partir del diagrama de Moody, que es el que tenemos acá, con el número de Reynolds, pues teniendo el número de Reynolds y con la rugosidad relativa que hayamos calculado, podemos determinar los factores de fricción. Tenemos acá. Entonces, muchachos, ¿ustedes qué van a hacer en la casa mientras que están viendo este video? Como ya sabemos que el número de Reynolds para la línea de succión es 2.64 por 10 a la 5, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la rugosidad relativa, ¿sí? Ustedes lo van a hacer en la casa. Y luego de tener el Reynolds de succión y la rugosidad relativa para la línea de succión, vamos a verificar en la gráfica, perdón, en el diagrama de Moody, si el factor de fricción en la línea de succión es igual a 0.018. Lo mismo vamos a hacer para la línea de descarga. Digamos, para efectos de este video, ya esto se hizo, entonces ya tenemos estos valores. Digamos que ustedes tienen problemas en la interpretación de la gráfica. Lo mejor que pueden hacer es utilizar la ecuación del factor de fricción que hemos venido trabajando desde hace ya tiempo en la clase, ¿cierto? Que me dice que el factor de fricción, bueno, para el estado turbulento, ¿no? Es igual a 0.25 sobre el logaritmo de 1 sobre 3.7 por el diámetro sobre, ¿qué es esto? La rugosidad absoluta más 5.74 sobre Reynolds a la 0.9 todo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar porque en la línea de succión y en la línea de descarga nos dio estado turbulento. Entonces, acá tenemos estado turbulento. Y acá también tenemos estado turbulento. ¿Listo? Entonces, lo pueden hacer por el diagrama de Moody, como ya les he indicado en clase presencial, y lo pueden hacer por la ecuación del factor de fricción. En dado caso de que estos números de Reynolds nos hubiesen dado en estado laminar, pues utilizábamos esta ecuación que es igual a 64 sobre el número de Reynolds. ¿Listo? Entonces, esta es para estado laminar y esta es para estado turbulento. Continuando, luego de que ya tenemos toda esa información, básicamente tenemos organizado todo, ahora sí podemos iniciar a calcular las pérdidas totales. ¿Cuáles serían las pérdidas totales? La suma entre pérdidas menores y pérdidas mayores, o pérdidas por fricción. La primera pérdida que tenemos es una pérdida menor, que es en la entrada del sistema. Tomando en cuenta que es la entrada del sistema y es de tipo cuadrada, ¿cierto? El coeficiente de resistencia va a ser igual a 0.5. Por favor, si no recuerdan esta situación, revisen la clase, la tercera clase o la cuarta clase, donde estuvimos hablando sobre las ecuaciones para las pérdidas menores y para las pérdidas mayores. ¿Listo? Entonces, me dice que cuando la pérdida menor es por entrada del sistema y es cuadrada, bueno, realmente es por la entrada del sistema, se da como K por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Para este caso, ¿cuál velocidad vamos a utilizar? La velocidad que se está presentando en la línea de succión, es decir, la velocidad de succión. Como sabemos que K es igual a 0.5 para una entrada de tipo cuadrada y la velocidad de succión sobre 2 veces la gravedad es 0.17 metros, lo que hacemos es multiplicar 0.5 por 0.17, dándonos que la pérdida que se presenta a la entrada, la pérdida de energía, ¿no?
es igual a 0.09 metros. ¿Listo? Ahora, la pérdida en la línea de succión por fricción. Ya tenemos el factor de fricción, que es 0.018, que lo acabamos de calcular, o bueno, de revisar en el diagrama de Moody. Ustedes lo van a comprobar por la ecuación. Tenemos la longitud, que son 15 metros, de acuerdo al enunciado, y tenemos el diámetro en metros. Además de eso, tenemos la velocidad de succión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que esto se conoce como ¿qué? Energía en la línea de succión debido a la velocidad, ¿cierto? La energía de la velocidad en la línea de succión, entonces será 0.17 metros, que también se conoce como carga de velocidad. Entonces, ¿qué hacemos con esos tres datos? Si ustedes recuerdan, acá, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de las pérdidas por fricción, hablamos de la ecuación de ¿quién? De Darcy, ¿cierto? Entonces, me dice la ecuación que las pérdidas por fricción por longitud o pérdidas mayores van a ser igual al factor de fricción, lo tenemos acá, multiplicado por la longitud, que es esta que tenemos acá, dividida entre el diámetro, multiplicada por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que es esto que tenemos acá. ¿Sí lo ven? Esto mismo que tenemos acá es esto que tenemos acá. Longitud sobre diámetro, factor de fricción, que es esto que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, la pérdida por fricción o por longitud que se presenta en la línea de succión es igual a 0.45 metros. Siguiendo, tenemos una pérdida menor. ¿Cuál sería la pérdida menor? La de la válvula globo abierta por completo. Bueno, estos anexos que ustedes ven acá son básicamente los que ustedes han venido revisando en los ejercicios que hemos desarrollado en clase presencial, relacionados con la longitud equivalente sobre el diámetro y el factor de fricción del tubo, pero de todas maneras lo vamos a revisar. ¿Listo? Entonces me dice que es una válvula globo abierta por completo. Bueno, válvula globo abierta por completo me dice que tiene una relación LE sobre D de 340 y efectivamente es lo que tenemos acá, 340. Ahora, el factor de fricción FTD. Como la válvula es de 2 pulgadas, ya que está ubicada en la línea de descarga y pues no se habla de que haya algún tipo de cambio de sección, el planteamiento del ejercicio, pues se puede decir que el diámetro de la válvula es de 2 pulgadas. En ese sentido, el FDT sería de 0.019, que es lo que tenemos acá, una tabla, el anexo, y lo podemos comprobar acá. ¿Listo? Ahora, la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a 2.44 metros, que es la carga debido a la velocidad en la línea de descarga, que fue lo que ya calculamos anteriormente. ¿Listo? En ese sentido podemos calcular la pérdida menor por la válvula del globo, que sería 0.019 por 340 por 2.44. Si recuerdan, ¿cuál sería la ecuación? El factor de fricción de la tubería, 0.19, multiplicado por LE sobre D, multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Es similar a la ecuación de Darcy, pero es la ecuación que se aplica para las pérdidas menores por accesorios. Si lo recuerdan, en las clases pasadas lo que hemos hablado. Bueno, seguimos. Tenemos pérdidas por codos estándar de 90 grados. Va a ser la misma situación de aplicación de la ecuación como en la anterior. ¿Sí? Que tenemos LE sobre D es igual a 30. Tenemos el factor de fricción para la tubería, que sería 0.019. ¿Por qué utilizamos el mismo factor? Porque depende del diámetro. Y como el diámetro en la línea de descarga se mantiene sobre 2 pulgadas, entonces vamos a tener 0.019. La velocidad sería la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, pero la velocidad que vamos a utilizar es la velocidad de descarga. Como
en el anterior punto. Listo. En ese sentido, pues multiplicamos los 3. Ojo, ¿por qué tenemos este 2? Porque son dos codos estándar de 90 grados. Entonces sería 2 por 0.19, perdón, 0.019 por 30 por 2.44. Eso me da una pérdida de energía por los codos de 2.78 metros. ¿Listo? Ahora, la pérdida de fricción en la línea de descarga, acá hay un errorcito, que realmente no es F sub S, sino F sub D, dado que es el factor de fricción para la línea de descarga. Este factor de fricción de descarga de la línea de descarga, ¿de dónde lo sacamos? Lo sacamos de acá. Acá también tenemos ese error. No me había dado cuenta. Ya lo corregimos. Por favor, para que lo tengan ahí presente cuando estén tomando sus apuntes. Bueno, entonces, ¿de dónde sacamos el factor de descarga? De acá, 0.020. ¿Listo? ¿De dónde lo sacamos? ¿Cómo lo sacamos? Del diagrama de Moody, a partir del número de Reynolds y la rugosidad relativa, o lo sacamos a partir del factor de la ecuación, tomando en cuenta que los números de Reynolds me dieron para estados turbulentos en la línea de succión y en la línea de descarga. ¿Listo? Bueno, entonces aplicamos la ecuación de Darcy, que me dice que va a ser el factor de fricción por L sobre D multiplicado por la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Es lo que tenemos acá. Factor de fricción de descarga por L, que son 200 metros de acuerdo al enunciado, sobre 0.0525, que sería el diámetro en metros, multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que es lo que tenemos acá. Lo ideal, muchachos, es que a medida de que vamos resolviendo el ejercicio, ustedes vayan pausando el video y vayan haciendo pues los cálculos con su calculadora. En caso que definitivamente no les dé el valor que yo estoy acá describiendo, por favor me lo comunican y asimismo resolvemos esa duda. Si de pronto es una situación de manejo de calculadora o si definitivamente se presentó algún tipo de digitación, de error de digitación desde acá. Eso, la idea es resolver las dudas y que ustedes tengan presente cómo es el proceso de cálculo de la potencia de una bomba para un sistema de tuberías simple. Eso es así de sencillo. Bueno, luego de que ya tenemos la pérdida por fricción en la línea de descarga, para este caso nos da 185.9 metros, bastante alto. Procedemos a calcular la pérdida de la salida. Ojo, siempre que estamos hablando de una salida del sistema a un elemento de almacenamiento, estamos hablando que el coeficiente de resistencia siempre va a ser 1. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que hacemos es multiplicar 1 por 2.44, que es la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y eso nos da pues 2,44 metros de pérdida debido a la salida del sistema a un elemento de almacenamiento. Bueno. Ahora, se continúa con el cálculo de la pérdida total. ¿Qué tenemos? 0.09, que es la de la entrada, 0.45, que es 0.45, revisemos, es la pérdida por fricción en el tubo de succión, sí, esta es la pérdida por fricción en el tubo de succión, más 15.76, que es la pérdida en la válvula globo, más 2.78, que son los codos, ¿cierto? O sea, esta es menor, esta es mayor o por fricción, esta es menor, la de la válvula, esta es menor, la de los dos codos, esta es por fricción o mayor, que es la que se da en la línea de descarga, la tubería de descarga, y esta es menor, que esta es la que se da en la salida. Nos da un total de 207.4 metros de pérdida para el sistema. Entonces, ¿qué hacemos con este valor de 207.4? Lo reemplazamos en la ecuación que ya habíamos determinado para
la energía que agrega la bomba. ¿A partir de dónde? De este análisis, es decir, en la ecuación 2. La ecuación 2 me dice que la energía que agrega la bomba va a ser igual a la diferencia de elevaciones más las pérdidas totales. Dado que la diferencia de elevaciones, si nosotros pasamos por acá nuestro nivel de referencia, o sea, sobre esta línea pasamos el nivel de referencia, Z1 sería igual a 0 y Z2 sería igual a 10. Por lo tanto, la diferencia entre estas dos elevaciones sería igual a 10, más las pérdidas totales en el sistema, ¿no? Bueno, volviendo, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que la energía que agrega la bomba va a ser igual a 10, que es la diferencia de elevaciones, más las pérdidas totales. ¿Cuántas son las pérdidas totales? 207.4, que eso fue lo que acabamos de calcular. Luego que tenemos la energía pues, que agrega la bomba, de acuerdo al análisis del sistema, tenemos, aplicamos la siguiente ecuación, que la ecuación sirve para determinar la potencia de la bomba. La potencia de la bomba va a ser igual a H sub A, que es la energía que agrega la bomba en el sistema, por el peso específico del líquido por el caudal sobre la eficiencia de la bomba en decimales. ¿Listo? Entonces, la potencia de la bomba es lo que vamos a calcular. ¿Cuál es la energía que debe de agregar la bomba para llevar desde este punto, permítame, desde este punto hasta este punto? Es de 207.4, que eso fue lo que acabamos de determinar, 207.4 metros, ¿no? Multiplicado por el peso específico del alcohol metílico a 25 grados. Este valor, ¿de dónde lo sacamos? Ya vamos a revisar. Ese valor lo sacamos de acá. Alcohol metílico. Acá lo tenemos. ¿Listo? Ojo, esta está en kilonewton sobre metro cúbico, entonces toca ponerlos en newton sobre metro cúbico. Es decir, que sería 7.74 por 10 a la 3. ¿Listo? Ahora, el caudal, 0.015 metros cúbicos sobre segundo, ¿cierto? Y me dice que la eficiencia de la bomba, de acuerdo al enunciado de la eficiencia de la bomba, tenemos que la eficiencia es del 80%. Y como hablamos que se coloca en términos de decimales, entonces sería 0.8. Listo, luego de calcular esto, me da 33.2 por 10 a la 3 newtons newtons por metro segundo, que eso es equivalente a 33.2 kilowatts. Bien, muchachos, básicamente este es el ejercicio de diseño de una bomba para un sistema de tuberías simples. Digamos, esto es algo sencillo. Más adelante, básicamente en las dos últimas clases, realmente nos vamos a dedicar a un diseño un poco más complejo de sistemas de bombas, no, sino de bombas, dependiendo del sistema de tuberías. ¿Listo? Por ahora necesito que aprendan esto y ya más adelante vamos a elevar un poquito más el nivel de conocimiento. Bien, muchachos, estimados estudiantes, digamos, esto es el tema pues, de esta primera clase virtual. La idea es que revisen este video, estudien digamos, otras fuentes. Ustedes ya tienen, digamos, una bibliografía determinada, que es el libro de hidráulica de tuberías de Saldarriaga, de Juan Saldarriaga, y tienen el libro de Robert Mott, ya tienen la bibliografía, mecánica de fluidos de Robert Mott, eso también les va a servir bastante. Si se dieron cuenta, durante el video hay unas imágenes que tienen unas referencias, pueden ir a esas páginas, por favor lean, relean
vuelvan a leer, muchachos, y si definitivamente no entienden, por favor saquen esas preguntas, pero de manera eh, específica, es decir, no dejen preguntas abiertas, sino hagan preguntas realmente sobre lo que leyeron, y pues esas preguntas se les pueden resolver ya sea por la plataforma Classroom o lo podemos trabajar desde el WhatsApp. Muchachos, por favor no olviden desarrollar el taller. Eh, necesito, o sea, eso no está dentro del taller, pero pues se los estoy solicitando desde el video que se supone que es la clase. Necesito que por favor planteen un ejercicio similar al que yo establecí, donde haya la necesidad de calcular la potencia de una bomba. Similar, no igual, ¿listo? Y también lo van a entregar para la fecha de entrega del taller. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier pregunta, bueno, ya tienen el grupo, ya tienen la clase establecida en Classroom. Por favor, ingresen y revisen lo que tengan que hacer. Bueno, muy amable, muchas gracias, que pasen buen día.